Saludos, nos encontramos nuevamente en su espacio Mundo Laboral MX, que nos permite, en este caso, IMEFI TV, para poder tener un espacio de análisis, reflexión sobre los aspectos que atañen a la vida del derecho laboral en México. El día de hoy vamos a tener un tema que de alguna manera se antoja ajeno a la parte específica del derecho del trabajo, sin embargo, por su vinculación con los reconocimientos a las buenas prácticas laborales, es donde tendremos este espacio para poder analizar debidamente, paso a paso, cómo vamos en los aspectos de debida integración o en concreto en lo que sería el distintivo de integridad empresarial que maneja la Secretaría de Función Pública. ¿Por qué es importante conocerlo? Uno de los aspectos más relevantes que tenemos actualmente es que las políticas laborales actualmente pareciera que se encuentran dispersas. Y en ese sentido podemos ver que teniendo a la empresa como centro de la actividad económica, tenemos por una parte los aspectos administrativos, los aspectos laborales, los aspectos muy probablemente de seguridad social, pero no se encuentran debidamente armonizados. Y esta es parte de lo que buscamos aquí en este espacio de Mundo Laboral MX, con la finalidad de tener de alguna manera un punto de vista integral que permita a todas aquellas personas, especialmente administradores, contadores, que muchas veces les delegan esta responsabilidad, y principalmente aquellos encargados de recursos humanos, para tratar de vincular esta parte donde se ve al capital humano como elemento importante, pero al momento de hablar de ganancias, pareciera que pasa a segundo término. La intención en este caso sería entender a la empresa como un todo, porque no podemos pensar en obtener necesariamente utilidades si no es a través de la debida conjunción de todos los elementos administrativos que nos permiten llegar a buen puerto. Es por ello que esta parte de valorar la conveniencia o no de participar en un programa, en este caso gubernamental, establecido por la Secretaría de la Función Pública para obtener un reconocimiento, pudiera ser un punto que, más allá de lograrlo, nos permitiría tener debidamente integrados aspectos relevantes no solamente para el capital humano, sino para el buen nombre de las empresas. Y esta es la función que estaremos buscando el día de hoy a través de la pequeña presentación que hemos preparado para ustedes, donde estableceremos algunos puntos que deberían cumplir previo a la solicitud de la participación del distintivo y, en segundo lugar, cómo vamos avanzando con relación a este punto. Entonces, si me permiten, tenemos una pequeña presentación para hablar de integridad empresarial y en este caso, pues, ¿de dónde surge esta parte de la integridad empresarial? Pareciera que el buen nombre de las empresas es algo que se lleva desde hace mucho tiempo, efectivamente, sin embargo, no está debidamente sistematizado. Y es gracias a los esfuerzos de diferentes países, en concreto la parte de las Naciones Unidas, donde tenemos en el año de 2015 la declaración de Doha, Qatar. En este caso se da una situación muy interesante porque es durante su 13 Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal donde tenemos esta declaración de Doha sobre la integración de la prevención del delito y la justicia penal. Y es ahí donde podemos encontrar claramente la posibilidad de que las empresas a nivel mundial tengan, en este caso, en concreto, diversos aspectos que deben cumplir para tener una mejor convivencia. En primer lugar, podemos hablar, y en este caso es donde insertamos directamente la parte del distintivo, aquellas políticas y programas preventivos de estas conductas que obviamente son reprochables, así como la administración de justicia eficaz, eliminar la impunidad, igualdad ante la ley, eliminar la discriminación y fomentar la transparencia y el acceso a la información. La declaración de Doha, suscrita por el gobierno mexicano, estableció una serie de obligaciones al mismo con la finalidad de tener una mejor convivencia. Y esa es la importancia del documento internacional que estamos analizando. Posteriormente, es la propia Organización de las Naciones Unidas quien establece unos elementos que debe considerar esta parte de lo deseable, concretamente materializado. Y es un libro encargado, en este caso a un autor J.M. Elegido, que analiza en una parte introductoria
esta parte de la integridad empresarial dentro del libro Fundamentals of Business Ethics, a Developing World Perspective, donde podemos encontrar 6 puntos interesantes que hablan de lo que debe ser la integridad empresarial. Nos habla de la solidaridad, entendiendo a la empresa no como un ente aislado, sino que al fin y al cabo está dentro de una sociedad y como tal tiene responsabilidades. Es por ello que tenemos esta parte de responsabilidad social de las empresas. Ya tuvimos con nosotros al doctor Humberto Muñoz, donde platicaba precisamente de esta parte de vida de las empresas, de cumplimiento debido, porque, como él lo señalaba, empresa socialmente responsable no es solamente plantar arbolitos, que está bien plantar arbolitos, pero no solamente eso, sino la debida integración de las empresas dentro de una sociedad específica. También debemos considerar que las compañías deben ser eficientes, ojo, no solamente productivas. Si entendemos a la eficacia como consecución de fines y a la eficiencia la mejor manera de hacerlo, compañías eficientes hablaría en este caso de la mejor forma de obtener utilidades. Y la mejor forma de obtener utilidades en este entendido de integridad empresarial consiste en darle el valor que tienen cada una de las cosas que intervienen dentro del proceso productivo. Y hablo de cosas por hablar de objetos. En este caso, el capital humano no es un objeto, obviamente, en ese sentido, pero sí participa en concreto dentro del proceso productivo. Otro de los puntos son racionalidad y equidad. En estos casos de racionalidad, pues obviamente debemos pensar en los aspectos que son comunes a la lógica empresarial y la equidad en el trato equitativo, reconociendo nuestras propias diferencias. Finalmente, un punto interesante que es donde se da una canibalización en muchas empresas, es no perjudicar deliberadamente, como lo señala en este caso el autor elegido, porque muchas veces podemos tener acciones empresariales que pudieran llegar a tener desniveles del mercado. Y estos pueden ser naturales muchas veces al producto, a la estrategia, a la mercadotecnia y demás. Pero aquí lo que se busca es que no sea deliberado. Hemos visto muchas veces el hecho de la compra y destrucción de empresas o de mercados para buscar monopolios. Parte de lo que nos hablaría de la integridad empresarial es precisamente que todos puedan convivir eventualmente dentro de los mejores mercados posibles. Y finalmente, las responsabilidades asimétricas. El elegido nos dice en un momento dado que no es la misma responsabilidad la que tiene un director general, la que tiene eventualmente un gerente de ventas, o por qué no, los propios accionistas. Sin embargo, debemos entender que estas responsabilidades asimétricas no implican que me voy a liberar de responsabilidad, no, sino es asumir un rol activo dentro de este concepto de responsabilidad empresarial para lograr en la consecución de la suma de los individuales la mejora del todo. Entonces, aspectos interesantes que de alguna manera el gobierno mexicano ha adoptado precisamente en una normatividad específica que, lo vamos a ver, es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué implican las responsabilidades administrativas? Bueno, en el año 2016 se da una modificación sustancial con relación al sistema de responsabilidades de los servidores públicos. En pocas palabras, se entiende que el fenómeno de la corrupción no solamente es del servidor público. Así como hay alguien que recibe indebidamente, hay alguien que ofrece. Y en este sentido, las empresas, los patrones, las personas físicas o morales, llegan a cometer actos indebidos en sus relaciones gubernamentales. ¿De qué hablamos? Hablamos de cohecho, hablamos de soborno, hablamos de nepotismo, hablamos de aspectos muy delicadamente tratados y vinculados con conductas reprochables en el ámbito administrativo que se convierten también en el ámbito penal. Y esto obviamente daña el buen nombre de las empresas. Casos debidamente documentados como la operación Lava-Jato que inicia en Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, Brooklyn concretamente, donde tuvo un impacto a nivel latinoamericano sumamente grande con la empresa Odebrecht, nos habla de que es necesario reforzar no solamente los controles jurídicos, los controles gubernamentales, sino también los controles al interior de las empresas.
en esta canibalización o en estos tratos indebidos. Con Odebrecht pudimos constatar que, por lo que señalan las investigaciones hasta este momento, la creación de un departamento de sobornos que tenían injerencia con diferentes actores gubernamentales en diferentes países, México no es la excepción, donde se dieron estas situaciones en las cuales hubo ofrecimientos específicos de dinero para favorecer a la empresa. Sabemos entonces, con lo que estamos viendo en estos puntos que analiza el ejido, que hay aspectos donde se incumplen completamente todos estos 6 puntos que estamos viendo. Y es por ello que el gobierno mexicano, en principio de manera reactiva, establece dentro de lo que sería un sistema nacional anticorrupción, que fue la reforma de 2016, en específico en la Ley General de Responsabilidades, la posibilidad inclusive de que las empresas, las personas morales y personas físicas que incurran en actos de corrupción también sean sancionados dentro de la vía administrativa. Hay sanciones específicas que señala la Ley General de Responsabilidades. Baste señalar en este caso que todas las faltas que tuviesen los particulares se consideran graves. Dentro de la graduación de faltas vamos a tener las leves y las graves. Generalmente las leves tienen un tratamiento específico en sede administrativa, mientras que las graves serán, en principio, hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el ámbito federal, o los tribunales estatales, en este caso, tribunales administrativos, donde ya existen sanciones concretas a las empresas que incurran en este tipo de situaciones. Establece entonces en la Ley General de Responsabilidades esta posibilidad de sancionar a las empresas. Sí, así como ya tenemos la parte donde tenemos la fiscalización del SAT, donde tenemos situaciones específicas, pudiera darse el caso de que no sea directa, sino indirectamente, se nos llame a rendir cuentas en las empresas ante autoridad administrativa por hechos de corrupción. Dejémoslo en ese sentido. Y eso es delicado, porque el hecho de que tu nombre se vincule a una empresa que esté siendo investigada, pues como dicen por ahí, eventualmente pues, no solamente mancha, sino que aparte tizna. Y es por ello que debemos estar presentes en la defensa de lo que sería el buen nombre de nuestras empresas. No solamente los patrones, aquí es importante, no solamente los patrones o sus representantes deben velar por el buen nombre de las empresas, también los trabajadores, porque al fin y al cabo es una unión donde se obtienen utilidades. Los trabajadores, obviamente, quisiéramos tener, en este caso, estabilidad en nuestro empleo, darnos el gusto de ponernos la camiseta, tener un orgullo por desarrollar cada vez mejores condiciones y los patrones obviamente en brindar estas condiciones específicas. No hablemos de los sindicatos, obviamente que están estrechamente vinculados en ese sentido. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, y vamos a ver cuáles son los aspectos de dónde surge de la ley, es entonces que administrativamente, ya se adelantó uno, perdona, ahí está, es el 9 de noviembre de 2022, donde la Secretaría de la Función Pública emite un acuerdo por el que en este caso se emiten los lineamientos del padrón y del distintivo de integridad empresarial de la Secretaría de la Función Pública. Este documento tiene su base normativa, su fundamento legal, en la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas. En principio, veamos esto, que el artículo 24 de la ley establece la posibilidad de que las empresas, las personas morales, sean sancionadas por este tipo de conductas, faltas administrativas graves, y en el artículo 25 nos dice, como un estímulo, que eventualmente se valorará en la imposición de las sanciones si cuentan con una política de integridad estas personas morales. ¿Qué es lo que debe tener esta política de integridad? Varios elementos. Por eso les digo que es importante en la búsqueda de este distintivo contar con esta parte específica de cumplimiento. En primer lugar, un manual de organización y procedimientos, lo que nos permite inclusive, viéndolo a futuro, que ante la ausencia de alguna persona, el reemplazo tenga perfectamente claro y documentado qué es lo que tiene que hacer, más allá inclusive de lo que sería un curso de inducción.
Segundo lugar, un código de conducta, lo hemos visto. Más allá de que sean declaraciones, los códigos de conducta nos permiten hablar de compromiso de todas las partes involucradas dentro del proceso productivo. En siguiente lugar, sistemas debidos de control, vigilancia y auditoría. ¿Necesitamos contralores hasta la empresa más chica? Sí, porque dentro del control puede surgir la mejora. Dentro de la vigilancia puede surgir esa parte que, teniendo de cualquier manera un interés, es ajeno por las funciones, con la finalidad de que tenga un elemento objetivo de revisar que estén haciendo las cosas bien. Y la auditoría, tanto fiscal, eventualmente como financiera, como de sistemas, como de recursos, para confirmar que las cosas se estén haciendo debidamente, estableciendo en este caso estándares de integridad debidamente determinados y que se cumplan. También una parte importante, la denuncia. La denuncia al interior de las organizaciones sobre cualquier desviación a una política de vida de integridad. La posibilidad de que tal vez la parte directiva no tiene la visión total de la empresa, pero sí cualquier persona que esté eventualmente participando, que pudiera ser un trabajador, un mando medio, poder hacer una denuncia sin que pudiera ser combatido en este sentido. Estamos ya cerrando en estos puntos, nada más agregaría que la integridad obviamente debe contemplarse como una parte de capacitación y adiestramiento, entonces el entrenamiento y capacitación en medidas de integridad. Punto muy importante también, las medidas de recursos humanos, políticas específicas, con la finalidad de reducir cualquier riesgo en la contratación de personas que pudiese provocar alguna situación de conflicto, así como mecanismos de transparencia y publicidad de intereses. Bueno, pues en este caso, en esta primera parte del programa, ya vimos de dónde surge, dónde podemos incorporar las políticas, lo que tenemos que trabajar, y vamos a ver paso a paso qué es lo que señala estos lineamientos del 2022. No se vayan, continuamos con este programa en unos minutitos más. Estamos al pendiente. ¿Qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa, INEFI. Para quienes realizan actividades vulnerables y deben de cumplir con una serie de obligaciones administrativas en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contamos con los siguientes servicios: diagnóstico sobre la exposición del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, servicio para la presentación de avisos e informes e integración de expedientes de identificación, diseño y elaboración de manual PLD por actividades vulnerables, revisión e implementación de una metodología en el enfoque basado en riesgo, acompañamiento mensual al cumplimiento PLD, imposición de medios de defensa por multas y sanciones por incumplimiento, asesoría con especialistas PLD, así como capacitación en materia de PLD. Agenda una cita sin costo al 55 73 42 88 15. INEFI tiene para ti el curso Régimen Fiscal de los Gastos de Viaje y Viáticos. En este curso analizaremos cómo llevar a cabo un análisis exhaustivo profundo de las disposiciones fiscales, para dar a conocer a los participantes cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que los gastos de viaje puedan ser deducibles para el patrón y exentos para el trabajador, así como proporcionar elementos para que, si se estima conveniente en función de las disposiciones fiscales, se definan las políticas corporativas de los gastos de viaje que deben adoptar las empresas para un fácil manejo fiscal y administrativo. Estos son algunos de los temas que trataremos:
Requisitos para la deducibilidad de gastos, viáticos y gastos de viaje no deducibles. Criterios normativos y no vinculativos para los viáticos y gastos de viaje. Ingresos acumulables por viáticos y gastos de viaje asimilables. Y recomendaciones para crear un manual de políticas y procedimientos de gastos de viaje y viáticos. No esperes más y aparta tu lugar. Para obtener más información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa Mundo Laboral MX, donde estamos platicando sobre la integridad empresarial. Y bueno, ¿cómo lo aplicamos prácticamente, no? Hace unos momentos comentamos el fundamento legal y el acuerdo y bla, 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 bla. Bueno, de manera práctica, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, no olvidemos que dentro de las obligaciones que nos marca la Ley Federal del Trabajo, tenemos contemplada la integración de 5 comisiones mixtas. Como ustedes bien lo saben, son las comisiones de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cuadro general de antigüedades, reglamento interior de trabajo, productividad, capacitación y adiestramiento y seguridad e higiene. Entonces, estas 5 comisiones podrían eventualmente funcionar ya establecidas para hablar de esta posibilidad de enfocarnos dentro de la integridad empresarial. Sin embargo, no es el único camino. Podríamos inclusive encontrar que la ley no lo prohíbe, podemos hablar de la creación de una comisión mixta de integridad empresarial. Esto debe estar reflejado para que surte efectos dentro de nuestro reglamento interior debidamente registrado y depositado ante el Centro de Conciliación. Ahora bien, comisión mixta implicaría involucrar, que es lo que al hablar de equidad e integración, como lo señalaba el autor que mencionamos al principio de este programa, involucrar a todos los actores, trabajadores sindicalizados de confianza, de base, demás. ¿Cómo podemos definirla? Bueno, vamos a seguir las mismas reglas de toda comisión mixta. El patrón nombrará a los representantes, los trabajadores nombrarán a sus representantes, deben ser números iguales para que eventualmente no predomine uno y otro. ¿Qué podríamos encomendarle a esta sugerencia que su servidor les hace de esta Comisión Mixta de Integridad Empresarial? La conformación de un código de ética, el establecimiento de un código de conducta, políticas específicas de integridad. ¿Podemos tomar como base lo que comentábamos del autor? Sí, efectivamente. Tenemos posibilidades de incorporar dentro de esta comisión mixta los lineamientos o el perfil, las funciones del oficial de cumplimiento de prevención del lavado del dinero, sí, las actividades de los auditores, tanto internos como externos, claro que sí, la profesionales receptores de denuncias y canalización, no olvidemos. Un punto importante es esta efectividad de las quejas y denuncias. Entonces podemos establecer mecanismos híbridos o al interior o bien contratación de expertos para darle este seguimiento y canalización. También la capacitación, que esto entraría dentro de la comisión mixta, pero en este caso específica por lo que hace integridad empresarial, y las políticas de recursos humanos. Como podemos ver, todo está afectando o todo tiene injerencia dentro de lo que sería la parte del capital humano. Ahora bien, algunos puntos importantes con relación a la integridad empresarial que nos señala el propio acuerdo. ¿Qué es el distintivo? Bueno, pues es un reconocimiento. O sea, aquí lo importante es que en la búsqueda del reconocimiento podamos avanzar todos estos pasos que nos señalan las propias normatividades. En este caso es el reconocimiento por parte de la Secretaría de Función Pública a todas aquellas empresas, entendiéndolo como personas físicas y morales, que acrediten su política de integridad con los elementos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades. Y aquí se resalta el compromiso de las empresas para prevenir la corrupción en su interacción con el sector empresarial y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Ojo, integración social. Cumpliremos, porque así creemos, es la parte más importante, la convicción de que la integridad funciona, y evitaremos tener esta parte de prevención de la corrupción, no solamente con el gobierno, sino también con mis
inclusive hasta con mis competidores y demás. Ahora, este reconocimiento, pues no solamente es que empecemos a dar como si fueran botones de fiesta, ahí va un reconocimiento para ti y otro para acá. No. La idea también es sistematizarlo. Por eso es que la Secretaría de Función Pública establece un padrón de integridad empresarial, el PIE. Entonces, ahí es donde vamos a registrar a estas empresas que deben tener un reconocimiento claro. Yo soy un inversionista extranjero. A mí me gustaría pensar que voy a tratar con una empresa que tiene alto compromiso ético, integridad probada y que esté regulada. Entonces, ¿por qué no acercarme a revisar en un padrón cuáles podrían ser mis potenciales asociados en México? Vean nada más esta parte. Por eso es que el padrón podría servir en este caso para la debida toma de decisiones. Ahora, ¿qué es la política de integridad empresarial y las buenas prácticas? Bueno, la política de integridad, como lo señala el artículo 6 de la Ley General de este acuerdo, es el conjunto de principios, directrices, normas y actividades. Estos 4 conceptos. Principios, directrices, normas y actividades que al interior de las propias empresas se establecen para fomentar la integridad y la operación y prevenir riesgos de corrupción. ¿Cómo podemos establecer estos aspectos? Por ejemplo, o sea, no son cada empresa tiene que hacer su traje a la medida, pero un caso muy claro podría ser, por ejemplo, un caso específico. Una empresa farmacéutica establece que para lanzar un nuevo producto va a ser del conocimiento a todos los médicos a través de un congreso en un destino turístico. La empresa debería, que tiene a su cargo a médicos, en este caso, y que esté interesado en conocer este producto, establecería un protocolo, un código de atención a este tipo de eventos, con la finalidad de conocerlo y eventualmente valorarlo, pero sin que se pueda establecer un compromiso directo del médico de que a partir de mañana que termine el congreso voy a empezar a recetar este medicamento. Podría ser un ejemplo en este sentido. Otro, por ejemplo, podría establecerse dentro de lo que sería el trato no sexista, el cumplimiento debido a un protocolo de en contra de la violencia y el hostigamiento laboral y sexual. Son puntos que, como podemos ver, pueden abonar dentro de lo que sería esta política de integridad empresarial. Nosotros, por ejemplo, podemos establecer que no aceptamos comidas o eventos sociales con alguna contraparte en juicio. Ejemplo, yo conozco a tal abogado porque lo he visto en tribunales, sé que lleva tales empresas y se ha establecido más o menos que nos hemos visto del café y platicar 2, 3 asuntos por ahí. Okay. Yo creo que mi cliente podría sentirse ofendido, afectado o podría pensar mal de que yo esté en una convivencia hasta social con esta persona si él lleva los intereses de otro. Entonces podemos establecer inclusive, para evitar esta situación, que se presuma una conducta indebida, declinar inclusive esta invitación en ese sentido, y podríamos hablar entonces de política de integridad empresarial. ¿Cómo podríamos solventar en un momento dado? Que no sea solamente mi dicho contra el dicho de él. Tengamos establecido un protocolo de que si va a darse un tipo de situaciones, que tal vez estén 1 o 2 personas adicionales de mi parte para que en la debida atención al protocolo y seguimiento evitemos alguna situación que pudiera que sea un conflicto. Entonces, estos son aspectos de política de integridad y buenas prácticas. ¿Por qué podemos hablar de parámetros, herramientas, experiencia, controles, sistemas implementados por las empresas para desarrollar una cultura ética y de integridad en sus operaciones? Ojo, cada empresa es diferente, cada grupo es diferente, entonces es ideal que se establezcan dentro de cada empresa con esa parte de lo que sería la debida lógica en su implementación. Ahora, ¿quiénes pueden obtener el distintivo empresarial? Ya vimos que por ahí la ley general tenía un punto de que debe ser a personas morales. Bueno,
El protocolo, en este caso el acuerdo, lo amplía a las personas morales y a personas físicas con actividad empresarial. Yo en lo particular podría hacerlo, sí, podría hacerlo, debo tener una política en ese sentido, debo tener canales de denuncia y demás. Entonces, tal vez sea difícil para una persona física con actividad empresarial nada más, pero no es imposible, se puede lograr y está abierto en este caso para personas físicas y para personas morales. Ahora, ¿qué debe contener una solicitud? Bueno, aquí en el ámbito laboral, que es el que nos más importa, son una serie de compromisos y documentos que se deben anexar a la solicitud, porque vamos a ver que el punto 7 nos habla del número de trabajadores y no precisa si son de confianza o de base. Entonces debemos contemplarlos todos inclusive. Y punto muy importante, el compromiso de promover y difundir una cultura de la integridad y la adopción de buenas prácticas en la materia, como las que acabamos de comentar hace unos momentos. Al ser un padrón electrónico, obviamente implicaría la firma electrónica correspondiente. Ahora, ¿qué documentos en específico se deben acompañar? Bueno, pues aquí en el artículo 11 podemos ver un listado específico, como es la solicitud expresa, el acta constitutiva, cédula de identificación fiscal, el registro ante el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, comprobante de domicilio fiscal, identificaciones oficiales, todo lo relacionado con el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, especialmente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales vigentes en sentido positivo del SAT, es la primera del Seguro Social, y en su caso la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores esencialmente. También deberá contenerse lo que sería la política de integridad con los 7 documentos precisos que son Manual de Organización y Procedimientos, Código de Conducta, Control, Vigilancia y Auditoría, Denuncia, Entrenamiento y Capacitación, Políticas de Recursos Humanos y sistemas que garanticen la transparencia, como podemos ver. La política de integridad nos habla de estos 7 elementos que debemos tener siempre presentes para lograr esta parte de vida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a obtener eventualmente? Bueno, las empresas registradas en el patrón van a tener obligaciones y también derechos. Sus obligaciones son que se debe actualizar en el mes de octubre de cada año, estamos en julio, bueno, podemos hacer esta parte. Debe de actualizar los documentos que deben ser actualizados, es decir, del artículo 11, fracción sexta, informar a la coordinación de cualquier cambio en el contenido de la solicitud e informar a la coordinación del inicio y cierre de cualquier investigación instaurada en su contra, ya sea interna o bien externa. Por eso que le comentaba del buen nombre, cuando es tan importante cuando tangencialmente nos toque alguna investigación, que en estos momentos pues, es muy factible. Ahora, ¿qué obligaciones adquiero? Bueno, tengo que tener actualizado el registro en el patrón, obviamente informar cualquier cambio en la política de integridad. Las organizaciones y los documentos no están escritos en piedra, ¿pueden cambiar? Sí, y es importante que dentro de la revalorización, si se llega a dar un cambio en la dinámica o en los alcances, hacer el cambio correspondiente. Y tengo también, en este caso, el derecho a usar el distintivo, pero con las reglas y que establezca la propia coordinación. Ahora es importante, el distintivo es intransferible. Ahora bien, ¿cuánto dura el distintivo? El distintivo tiene una duración de 4 años, ya está trabajando esto, ahorita vamos a ver los números, y en este caso, en 2027 se tendrá que hacer la adecuación correspondiente y volver a presentar todo el informe, soporte documental, donde se ha tenido esto. El distintivo, como pueden ver, es una palomita que está manejando la Secretaría de Función Pública. El registro ya está prácticamente funcionando desde el 1 de junio de 2023, lo podemos observar claramente en el comunicado oficial de la Secretaría de la Función Pública, donde dice, registra SFP a primeras empresas en el padrón de integridad empresarial. Es decir, que ustedes quisieran ver el enlace correspondiente, está en pantalla, o lo pueden buscar simplemente con el título, o bien en comunicación social de la propia Secretaría de la Función Pública con la fecha 1 de junio de 2023, que como pueden ver es muy reciente. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que se tiene hasta el día de hoy? Que estamos hablando en mitad del mes de julio.
Bueno, pues tenemos en este caso que el programa de integridad empresarial hasta el momento tiene 20 empresas que han completado debidamente su trámite. Sin embargo, debemos señalar que esta cantidad se quintuplica porque ya hay más de 100 empresas que están en proceso. ¿Cuáles son estas empresas? Principalmente que lo están haciendo comercio al por mayor. Pues obviamente estamos hablando de empresas como Walmart, demás y todas ellas. Empresas de servicios, y aquí es donde principalmente vamos a tener un nicho muy importante por lo que hace el mercado mexicano, porque tampoco tenemos que sea el tamaño de la empresa. Construcción, cosa muy interesante, fabricación y el ramo de seguros. Entonces, tal vez son pasos chiquitos, pasos de bebé, pero ya estamos avanzando en esto. ¿Qué es lo ideal? Yo se los pongo muy claro. Si yo soy una persona comprometida con la integridad, me gustaría rodearme de personas que tienen los mismos valores y principios que su servidor. En este sentido, si existe empresas que consideran a la integridad, la ética, la responsabilidad, la organización, las denuncias en su caso, políticas específicas, me gustaría estar rodeado de ellos, porque así me gustaría trabajar dentro de un ámbito de debido cumplimiento normativo. En consecuencia, contar con este padrón y que se esté incrementando, obviamente con las debidas reservas del caso, pero me da un grado suficiente de confianza para poder eventualmente tener cualquier interacción con ellos, porque sé eventualmente que tal vez ellos no tengan problemas si es que llega a haber una auditoría y no me tocará tangencialmente nada. Entonces, como pueden ver, es un ganar-ganar. Y entonces, en este caso, valoremos la conveniencia. Puede ser difícil obtener el distintivo, pero ojo, dentro del camino a la consecución estaremos avanzando dentro de aspectos esenciales de lo que sería el derecho laboral en México y en consecuencia del derecho administrativo. Estamos matando más de 2 pájaros por un solo tiro y en consecuencia es algo que deben valorarse, independientemente del tamaño de las empresas. De cualquier manera, como ustedes pueden ver, estamos para apoyarlos aquí directamente, Mundo Laboral MX y MEFI TV y su servidor en Romero Consultoría. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y, perdón, ya he estado cerrando esta parte. Agradezco mucho que estén con nosotros todos los jueves aquí en Mundo Laboral MX. Estamos ya en verano, ya suenan las vacaciones, ya esos derechos de los trabajadores de 12 días por el primer año ya se están sintiendo y resintiendo las empresas. No olvidemos, es un derecho de todos ustedes, pero también es derecho de poder armonizarlo con las propias actividades del trabajo. Estaremos aquí también la próxima semana, los esperamos con mucho gusto, con un tema más que nos invite al análisis y reflexión en Mundo Laboral MX. Soy su servidor Hipólito Romero y estamos aquí al pendiente de todos ustedes. Muchas gracias.